Muy buenos días a todos y a todas. Agradezco su presencia y su participación en esta sencilla pero trascendente ceremonia que celebramos de acuerdo a la tradición para reafirmar el plan cósmico, el plan de la vida. Muy bien, ustedes tienen la palabra. Adelante. Sí, está bien. Muy bien, ustedes tienen la palabra. Sí, bueno, adelante. A ver, ¿qué noticia? Buen día, muy honorable Sarchela. Muy buenos días a todos los presentes. Maestro, ¿nos puede ratificar, nos puede explicar qué significa seguir el linaje? Pues en este caso, el linaje, o sea, la línea sucesoria de eventos en una sola dirección, se expresa a través de la condición humana de seres humanos. Y esos humanos continúan un proceso de aprendizaje, o sea, que van de la oscuridad a la luz. Siempre hay dos referencias, de la oscuridad a la luz. Y lo que han alcanzado han demostrado que es posible desde la condición de un ser humano. Esos grandes iniciados, altos iniciados, son los que van marcando lo que se puede llegar a encontrar, lo que se puede llegar a vivir, lo que se puede llegar a transmitir. ¿Qué? Confianza en la vida, profunda, pero con conocimiento de causa. No es un presentimiento ya, es una condición de conciencia. En el budismo se le llama estar despierto. ¿Y qué va a descubrir? Lo que eternamente siempre ha sido y será. No descubre las cosas a su manera personal, de su persona, sino como son siempre. Que las leyes, la dignidad o el lugar que ocupa cada cosa en ese plano. Entonces, el linaje, desde el ángulo de la sagrada tradición iniciática, es una tradición, no es una revolución, no, una tradición. Tradere es que se transmite. El verbo tradere de latín significa transmitir. Que lo que he llegado a descubrir que siempre fui, que siempre soy y siempre seré, pero lo mismo en todos. Eso es esa condición y de ahí se derivan acciones, lineamientos, políticas, formas de hacer las cosas. Pero lo esencial es eso, que hay una transmisión de ese legado. Por ejemplo, vamos a hablar a fondo porque se tiene que decir algún día. Ojalá alguien lo realice. Cuando el Cristo se libera de su condición terrestre, muere la persona, muere ese cerebro, muere ese cuerpo, su alma, ¿no? Porque está llena de experiencia. Y esa experiencia imanta
Tiene que hacer una serie de disciplinas de las que muy poca gente conoce para dejar esa experiencia como un camino posible, no deseado, sino posible. Y su identidad más profunda, que siempre ha sido y será luz, participa de la jerarquía solar, pero su alma queda como posibilidades para los discípulos que siguen sus lineamientos y le tienen realmente confianza a ese campo. El hermano mayor en su última ceremonia creo que lo dejó más que claro y inclusive lo expresó diciendo, para los que entendedores con pocas palabras hay, y para los que no quieren entender, por más que se les diga, nunca lo van a entender. Y dijo esto, ¿a quién hay que seguir? Ya que el Jesús, el Cristo, ya no está entre los humanos. Sus enseñanzas. Ya no va a venir otro y quítense a un lado y ahora les voy a dar la última versión. No, son principios eternos, verdades reveladas en la eternidad. Y para eso, pues hay que seguir a quien lo ha realizado. Por eso, dentro de esta línea asumimos que hay un Cristo cada 2000 años para cada era. Y hay que seguir esa enseñanza. Pero hay también el discípulo que, siguiendo la enseñanza, nos muestra el camino. A toda esta comunidad, o a este grupo, o a este grupo, sí, o este grupo de seres humanos, con esta iglesia, esta comunidad, para practicar en la vida estas enseñanzas. No son estudios para memorizar o para poseer cosas, sino para estar siguiendo algo que es eterno, que son los principios de ley y están detrás de sentencias, de expresiones. Cuando dice ama a tu prójimo como a ti mismo, dice, básicamente es une tu legado espiritual que es uno en el otro y el otro en ti. O sea, las polaridades que se unan. Está hablando en lenguaje científico, pero está hablando en lenguaje de palabras que usamos los humanos, para que se puedan entender un poco más. Y aún así nos entendieron, porque hay muchas cosas que dijo el Cristo que no se están realizando, o en muy, muy pocos seres humanos. Esa confianza, deja a todos, toma tu cruz y sígueme. Yo les pregunto realmente cuántos lo han hecho. Esa fue la consigna. De hecho, por ahí hay una narración de que el maestre de la Ferrier, cuando estuvo en Venezuela esos 17 meses, mencionaban, para seguir el camino hay que dejar todo. Y lo criticaban mucho y no le entendían. Y él seguía diciendo, para seguir, y nada más lo siguieron tres a su manera. Pero él reconoció a uno especialmente, al hermano mayor, a don José Manuel Estrada, como la expresión misma de la línea iniciática tradicional, nada más allá. ¿Por qué? Pues por sus hechos, por su misión, por sus capacidades, por su asimilación de las enseñanzas, ¿sí? Por su conexión de confianza que les transmitía a los demás, tanto en lo humano como en lo divino. Porque el maestro era muy humano, nos hacía reír, nos hacía estar a gusto, nos hacía sentirnos un privilegio en esa familia, en esta familia.
Pero bueno, así es, entonces, el linaje iniciático, porque cada quien tiene un linaje familiar y heredamos las buenas y las malas. Dice que en toda herencia se heredan bienes y males, hasta enfermedades y capacidades de salir de las enfermedades. Se hereda blancos y negros, o nada más puros blanquitos. ¿Eh? En la familia es puro bendito, no, hay de todo. Y a ver qué nos sale a nosotros, y a ver qué tenemos que trabajar. Y trabajar significa de la oscuridad sacar luz. ¿Y eso cómo? Pues la oscuridad te chupa la luz. ¿Eh? El iniciado tiene que sacar de la oscuridad luz, y se puede. Ahora los científicos nos dan pautas de que es posible, con la famosa materia oscura, los hoyos negros y las teorías de la relatividad mayor. Entonces, el linaje es una transmisión. El Buda nos dijo que todo ser humano, el día que se da cuenta, pero a profundidad y con convicción y con certeza, y no hay para atrás, de nuestro linaje espiritual, él según lo he leído, dice, logras comprender quién has sido y serás. Te liberas y andas por el camino del centro, integrando. Es un tema científico. Para que haya luz, necesitas integrar la polaridad. Ida y Pingala, según la yoga, en Shushuma, según la yoga, la ciencia yoga. Entonces, esa transmisión, por cierto, el linaje tiene que transmitirse antes de morir. Es un acto de liberación, no me pertenece, pertenece a quien lo sigue y a quien lo vive, mientras lo viva y lo practique. O se desconecta y ya no. Es como tener luz. Si desconectas o cortas el cable, ¿hay luz? No. Sí. ¿Habrá? No sé. ¿Hay? No. Necesitas conectar. ¿Y qué significa conectar? Recibir incondicionalmente la enseñanza y transmitirla a través de ti. Serán las tonalidades, tu personalidad, pero sin deformación, ni aprensión, ni nada de eso. Es algo que lo Dios puedo compartirles, pero el linaje no se discute, dijo el venerable Satarjat José Marcelli, se demuestra en los hechos. Si siguen en la misma dirección o dicen, no, 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 como a Caperucita, vete por el otro camino, está más fácil. Miren lo que le pasó a Caperucita. ¿Sí? No es de fácil o difícil, es que es lo justo y lo correcto. Guardar el número geométricamente de la jerarquía es todo un tema, porque la deformación es regalarlas con fines de contubernio, de tapar las cosas que se hacen, de ilusionar a los ilusos, a los que andan con ilusiones. Si no, usted vaya al mercado, creo que se llama San Agustín, no me acuerdo cómo se llama, ahí en México, y le dan el título que quieran. Los títulos se imprimen, pero no se da un estado de conciencia. Si tú vas y te dan el título y cédula profesional y todo lo hacen pirata, como se dice, pero lo hacen muy bien. Así como los billetes falsos que no son fáciles de distinguir. Pero en los hechos va a demostrar que no estaban preparados.
Entonces, el linaje no es un tema de privilegio, es de asumir la responsabilidad incondicionalmente con todo lo que pueda venir o lo que viene. Hasta los asuntos más dolorosos humanos tienen que suceder. Y es para bien, no es para mal. Si uno lo sabe aprovechar y sacar de la oscuridad luz. Ese linaje de esa capacidad alquímica, ese linaje que intentamos seguir por la inspiración y ejemplo vivo del hermano mayor bajo la guía y orientación del muy sublime maestro. El tiempo dirá, no es de discusión. No es quien grite más o diga palabras más bonitas, ¿sí? Sino quien en los hechos exprese esa luz, esa esperanza, esa certeza que vinieron a traer los grandes maestros. Ellos no vinieron a decirnos que éramos un desastre, nos vinieron a mostrar la vía de liberación de esa luz, de esa unidad en los demás, con los demás. Es lo que yo puedo comentar, reverendo. Lo demás hay que seguirlo investigando, pero en la práctica. Muchas gracias. Si no nos llenamos de teorías y no practicamos. Muy bien, ¿alguien más? Que las teorías son muy buenas, pero cuando se aplican. Y se dice que lo que se practica no se olvida. Y lo que no se practica se olvida. Cada quien se observe, se ajuste a ese linaje, al servicio de ese linaje para servir a la búsqueda de la condición humana que sigue vigente. En todos hay una búsqueda, se sepa o no, o que hay etapas de mucha confusión. ¿Alguien más? Adelante en otro tema o en este tema mismo. Ustedes dicen, ya que lo preguntaron, pues vamos un poco a fondo. Lo demás es realización. Los comentarios llegan hasta un punto. Lo demás es realizarlo en hechos. Adelante. Entonces no estamos diciendo que este o el otro, como dice en la Biblia, sino que observa que lo practica y transmite esa confianza, o tiene esa confianza, que pase lo que pase, sigue adelante. ¿Por qué? Porque no se distrae, ni se asusta, pero sabe en dónde y con quién participa. Ustedes tienen la palabra. Como dicen, del dicho al hecho hay un buen trecho. Y del plato a la boca te cae el sueño. Aunque tengas la sopa en tu cuchara, si no llega donde debe llegar, se cae. Hechos. Recordemos ese procedimiento tan claro que nos da el muy sublime maestro, como una herramienta de comprensión. Primero hay que tener buena información, suficiente información. No digo toda, no, suficiente. Luego viene el proceso y eso puede no nunca cumplirse.
quedarse muy corto. Luego viene la comprensión también la comprensión puede quedarse a medias o no llegar. El fondo de lo que te quiere decir, lo que comprendes que decir, El micrófono no está silenciado. lo que has podido tomar de eso. Es como el jugo de una fruta, lo que has podido sacarle a la fruta. ¿Sí? Porque a veces pues, no se lo sacas. Y después de la comprensión, si es que llega a un nivel aceptable, que no es completa, total, viene la realización y hay realización de hechos que trascienden y de hechos irrelevantes. Pues, y eso te puede llevar mucho tiempo pasarlo de la comprensión a la realización. Y luego el siguiente proceso es el de identidad, identificación, que sea uno con aquello y ya no cambie, porque has descubierto algo eterno, algo, valores eternos. Adelante, don Sergio Medina, creo que levantó un dedo o dos dedos, ya no supe cuántos. Adelante. Maestro, muy buenos días. En el libro de las enseñanzas vivientes, de las enseñanzas viviente, hay una palabra que dice: ¿quieres ser feliz una vez en tu vida? Véngate. ¿Quieres ser feliz toda tu vida? Perdona. ¿Qué me puede decir de ahí, maestro? Pues el perdón, más que tú lo liberes, es que comprendes que todos estamos en un proceso de aprendizaje y tú no puedes perdonar a quien no se ha liberado de su propia culpa, de su propia responsabilidad. Todos estamos en un proceso de aprendizaje. ¿Cuál es el error de cometer errores? Sí, a través de los errores es a veces cuando se aprende más. Pero hay lo que se llama acto de constricción. Quiere decir que reconoces tu responsabilidad y reconoces para la siguiente vez lo que tienes que hacer. Cuando alguien ha hecho eso, es que ha aprendido su lección y a todos nos puede servir. En cambio, si estás con la venganza, no hay nada de aprendizaje. Nada más quieres encontrar culpables y víctimas. Es muy diferente al proceso de crecimiento a través del aprendizaje. Todos estamos en ese proceso, pero lo único que se necesita es reconocer el error y saber cómo se debería haber hecho y cómo se puede hacer y adelante. Eso es actuar con comprensión y no nada más de buena voluntad. Pero sí, si quieres ser feliz, perdón. ¿Por qué? Porque está en el aprendizaje y tú también perdónate. O sea, no te quedes con la culpa y que yo te perdono y que yo tengo el control sobre ti. No, eso no es perdón. Eso es manipulación. Pero se puede alcanzar un proceso y hasta agradecer la experiencia, porque a todos nos sirvió para crecer. Pero se necesita ese acto de construcción que se compone de dos elementos básicos. Uno, reconocer tu responsabilidad más que tu culpa. Y el segundo, de reconocer que hay otras posibilidades que para la siguiente es lo que voy a tratar de practicar. ¿Mm? Eso libera el alma y le da oportunidad de crecer en la luz y compartir la luz, el aprendizaje profundo. En vez de decir Diosito, Diosito, o tú, ¿por qué me castigas? A ver, el castigo no nos lleva más que a esto. ¿Por qué no intentamos algo más? Eso es lo que yo estoy comentando como el acto de constricción.
de reconocer que hay consecuencias y dos, saber cómo se puede hacer mejor la siguiente vez. Adelante, y creo que ya terminamos. Gracias, maestro. El tiempo que nos damos para tener más tiempo de práctica, sí, como decía el señor Einstein por ahí, la iluminación o la genialidad es 99% de esfuerzo y 1% de teoría. Lo mismo decía Sivananda, el gran Sivananda. Una pizca de teoría y una tonelada de práctica. ¿Qué les parece? Hay que aprovechar el tiempo. Pax, que pasen bonito día. Igualmente, Muchas maestro. gracias, maestro. Igualmente, Hasta mañana. maestro. Muchas gracias, maestro. Saludos.